Comenzaremos la octava conferencia sobre historia de la Iglesia. Capítulo 3. La edad del crecimiento de la Iglesia Católica Romana. El periodo del tiempo es del año 1073 al 1303. 1. Romano. El Papa Gregorio VII. 1. La situación de la Iglesia en el momento. El emperador de Alemania, interfiriendo con los asuntos internos de la Iglesia Católica Romana, reclamó el derecho de nombrar al Papa y a los obispos. Internamente, los señores feudales de Alemania tenían poder y la Iglesia estaba en manos de los terratenientes. Hubo un tiempo en que la Iglesia Católica Romana, en su corrupción, tenía 3 papas, cada uno afirmando ser el papa legítimo. En esta situación surgió Hildebrand, líder para el resurgimiento del papado y para la salvación de la Iglesia Católica Romana. También es conocido como Gregorio VII. 2. La vida de Gregorio VII. Gregorio VII nació en el año 1015 como hijo de un carpintero de Soana, norte de Italia. Estudió en el monasterio de Santa María. Cuando Gregorio VI fue expulsado, Gregorio VII se fue a Alemania con él. Cuando Gregorio VI murió, fue a Cluny del sur de Francia y viajó a varios lugares para revivir el papado. León IX se convirtió en papa y Gregorio VII fue nombrado subdiácono para ejercer el poder del papado en la práctica. En 1073 se convirtió en papa a la edad de 58 años y fue llamado Gregorio VII. Gregorio VII murió a la edad de 70 años en el año 1085. 3. Sus logros. Gregorio VII prohibió la venta de cargos eclesiásticos. Enfatizó el celibato de los oficiales de la Iglesia. Dio al Papa el derecho de nombrar cargos eclesiásticos y el derecho a administrar la propiedad. También dijo: el Papa tiene autoridad sobre el rey. 4. Conflicto con el rey Enrique IV de Alemania. Enrique IV se opuso al Papa. Había una razón por la que Enrique IV se oponía al Papa. Los obispos y la Iglesia poseían la mitad de toda la tierra de Alemania. Si el derecho de administrar la propiedad llegara a ser del Papa, el rey de Alemania tendría poco poder. Fue por esta razón que Enrique IV se opuso al Papa. Se alió con el partido de oposición de Italia contra el Papa. Incluso convocó el sínodo de Worms en el año 1076 para destituir al Papa. En respuesta a esto, el Papa excomulgó a Enrique IV. Declaró que el pueblo no necesita obedecer las órdenes del rey. Fue en esta situación que tuvo lugar la humillación de Canossa. Al ver que los señores feudales estaban en contra de él y que estaba en desventaja, Enrique IV decidió disculparse con el Papa.
en 1077, el Papa visitó Canossa y el rey cruzó los Alpes y fue a Canossa, donde durante 3 días y noches rogó por perdón sobre la nieve. Al hacerlo, su excomunión fue revocada. Parece que el rey Enrique IV se rindió, pero en realidad ganó. Cuando el Papa excomulgó a Enrique IV y luego lo revocó, Enrique IV pudo tomar represalias contra los señores feudales que estaban en su contra. Al surgir esta situación, el Papa volvió a excomulgar a Enrique IV. Esta vez, la gente tenía simpatía por el rey. Esto le dio al rey más poder y terminaron conquistando Roma. Gregorio VII huyó a Salerno del sur de Italia y murió allí. 2 en número romano. La relación entre la Iglesia y el Estado. 1. El Concordato de Worms. Entre el Papa Calixto II y Enrique V. A. Papa Calixto II, reinado 1119 al 1124. Papa Calixto II excomulgó al emperador Enrique V. Sin embargo, los dos, cansados de la lucha, llegaron a un acuerdo. B. Los detalles del Concordato de Worms. El que sea elegido como obispo irá al Papa y recibirá de él el anillo y el bastón, y luego, siguiendo la aprobación del emperador, asumirá el cargo. Anteriormente, el emperador tenía el derecho de nombrar cargos. Cuando un obispo sea nombrado, el emperador lo nombrará primero y luego el Papa lo nombrará más tarde. Si el emperador dice este hombre no puede ser obispo, entonces la persona no será elegida obispo. 2. La relación entre el Papa Alejandro III. Reinó en el año 1159 al año 1181, y Federico I, 1125 al 1190. El emperador Federico I, sabiendo que el emperador tenía un poder enorme en el pasado, quería volver a los caminos del pasado. Sin embargo, el Papa presionó por la ley de la Iglesia y esto resultó en 20 años de conflicto. Federico I envió tropas a Roma 5 veces, pero el Papa, con la ayuda de los lombardos, derrotó al emperador. En 1177, en la iglesia de San Marcos de Venecia, el emperador se puso de rodillas ante el Papa Alejandro III, besó sus pies y se rindió. 3. La relación entre el arzobispo de Canterbury y el rey Enrique II de Inglaterra. Año 1133 al 1189. El rey de Inglaterra convocó a un concilio de obispos y nobles y emitió las constituciones de Clarendon. Echemos un vistazo a los detalles de las constituciones de Clarendon. Los oficiales de la Iglesia estaban sujetos a la jurisdicción de la Corte del Estado en asuntos no religiosos. Los oficiales de la Iglesia
no pueden salir ni entrar del reino sin el permiso del rey. Al elegir un arzobispo u obispo, se debe seguir la orden del rey y realizarlo ante el rey. Las apelaciones de los tribunales deben realizarse ante el rey y se debe jurar lealtad al rey. Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, rechazó esta ley y huyó a Francia. Sin embargo, 5 años más tarde, se reconciliaron y el arzobispo de Canterbury regresó. Pero el 29 de diciembre de 1170, Thomas Becket fue asesinado en la Catedral de Canterbury. Las constituciones de Clarendon fueron revocadas en 1172 y el rey se arrepintió en la tumba de Becket. 4. Políticas de Inocencio III. Reinado 1198-1216. El Papa Inocencio III es una figura representativa de la época en que el Papa tenía el mayor poder. Si miramos sus creencias, vemos que él creía que el Papa representa a Dios y a Cristo, y que el Papa es el rey sobre el rey, lo que significa que puede juzgar al rey. Inocencio creía que el Papa estaba por debajo de Dios, pero por encima de otras personas. Dijo que el derecho dado a Pedro para gobernar la Iglesia fue pasado al Papa. B. Políticas del Papa Inocencio III. Inocencio III ordenó al rey Felipe II de Francia, 1180 al 1223. Inocencio III ordenó al rey Felipe II de Francia casarse con su esposa original cuando el rey se divorció. Vamos a explicar la relación del Papa con el rey de Inglaterra. El rey Juan de Inglaterra desobedeció la orden del Papa y no aprobó al arzobispo de Canterbury. El Papa procedió a excomulgar al rey de Inglaterra y luego le dio a Francia el control sobre Inglaterra. Cuando el rey de Inglaterra se rindió, el Papa lo restituyó al poder en 1213. C. Notas especiales. El Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada, 1202 al 1204. Fue durante este tiempo que comenzó la Inquisición. También inició el sistema de confesión auricular. 5. La relación entre el Papa Gregorio IX y el emperador Federico II. Federico II vivió 1215 al 1250. Debido a las cruzadas, Gregorio IX excomulgó a Federico II 3 veces. Sin embargo, Federico II llegó a apropiarse del sur de Italia y de la isla de Sicilia. Estas tierras habían pertenecido al Papa durante 200 años. Federico II dijo: el Papa gobierna el mundo espiritual, mientras que Dios ha puesto al emperador como cabeza de asuntos mundanos. Por lo tanto, el emperador y el Papa están en igualdad de posición. 6. La relación entre Bonifacio
Octavo y Felipe IV. Bonifacio VIII reinó entre el año 1294 al 1303. El rey Felipe IV de Francia se opuso a la prohibición de impuestos a los trabajadores religiosos que se promulgó en 1296. También se oponía a la práctica de enviar oro y plata fuera del país sin el permiso del rey. El Papa Bonifacio VIII trató de excomulgar al rey de Francia. Sin embargo, el Papa fue llevado cautivo en Anagni, que está cerca de Roma, por la caballería enviada por el rey de Francia. El Papa fue puesto en libertad, pero el viejo Papa vivió avergonzado hasta su muerte por haber sido apresado por el rey. 3. En número romano. Las cruzadas. 1. Las causas de las cruzadas. Los musulmanes capturaron Jerusalén y maltrataron a los que hicieron peregrinación a la ciudad. Además, como el hambre prolongó la recesión económica, la gente respondió volviéndose más devota a su fe. En consecuencia, más gente hizo peregrinaciones. El Papa Urbano II convocó el Concilio de Clermont en 1095. Allí se decidió organizar un ejército e iniciar las cruzadas. Quien participara en las cruzadas recibiría una gracia especial, obtendría el perdón de todos sus pecados. Hubo un total de 8 cruzadas. 2. Varios eventos. 1 entre paréntesis. La primera cruzada, 1096 al 1099. Los líderes de la primera cruzada incluyen Godofredo de Bouillon, rey Roberto de Inglaterra, y Hugo, hermano menor del rey de Francia. Cerca de 300.000 personas de Alemania, Francia y Inglaterra participaron en la guerra. El 15 de julio de 1099 tomaron Jerusalén y Godofredo se hizo rey. 2 entre paréntesis. La segunda cruzada, 1147 al 1149. Esto es lo que causó la segunda cruzada. Edesa cayó en manos del Islam, y el Islam amenazaba a Jerusalén. El Papa Eugenio III le dijo a Bernardo que dirigiera a los reyes en la batalla, y los reyes de Alemania y Francia respondieron positivamente a esto. La segunda cruzada fue un fracaso, pero debido a que los musulmanes luchaban entre sí, hubo paz por 40 años. 3 entre paréntesis. La tercera cruzada, 1189 al 1192. La tercera cruzada sucedió porque los musulmanes tomaron Jerusalén una vez más el 3 de octubre de 1187. Los ingleses, franceses y alemanes trabajaron juntos para la campaña. Pero las fuerzas alemanas y francesas regresaron a su país durante la guerra, y las fuerzas inglesas fueron las únicas que avanzaron. Se hizo una tregua después de la tercera cruzada. La tregua consistía en que los musulmanes no maltratarían a los peregrinos. 4 entre paréntesis. La cuarta cruzada.
1202 a 1214. Esta cuarta cruzada sucedió por causa de Inocencio III. Fueron capaces de capturar Constantinopla. Tomaron Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Fueron capaces de llevar las reliquias de la Iglesia Oriental a la Iglesia Occidental. Luego establecieron un imperio latino en el este y nombraron a Balduino como emperador. Un miembro de la Iglesia romana se convirtió en arzobispo de Constantinopla y estaban bajo el control de la Iglesia romana. Esta guerra causó una guerra entre las iglesias orientales y occidentales, y la Iglesia oriental y la Iglesia occidental terminaron odiándose más. 5 entre paréntesis. La Quinta Cruzada, 1212 al 1221. Esta cruzada es única en que se llama la cruzada infantil. Se llama la cruzada de los niños porque los niños quedaron con la misión de retomar Jerusalén. Principalmente participaron 30.000 niños, entre ellos Esteban, el pastor francés, y Nicolás, el niño alemán, y avanzaron. La cruzada terminó como un fracaso. Los buques naufragaron en el camino, muchos murieron de hambre y el resto de los niños fueron vendidos como esclavos. 6 entre paréntesis. La Sexta Cruzada, 1227 al 1229. El emperador Federico II de Alemania llevó un gran ejército a Jerusalén. El emperador no era un creyente, pero participó en la guerra para ganar la cooperación del Papa. Llegaron a la Tierra Santa, pero se hizo una tregua de 10 años. 7 número entre paréntesis. La Séptima Cruzada, 1248 al 1254. El rey Luis IX de Francia comenzó la guerra con una pasión religiosa. 10.000 soldados fueron asesinados y el rey apenas salió vivo. 8 entre paréntesis. La Octava Cruzada, 1270-1291. Luis IX, que inició la Séptima Cruzada, comenzó de nuevo la guerra y terminó muriendo en batalla. Como resultado de esta cruzada, Eduardo I siguió adelante y capturó Nazaret, y firmó un tratado de paz de 10 años. Por consiguiente, después de 1291, el Islam poseía completamente Jerusalén. 3. ¿Por qué las cruzadas fallaron? El Papa, que estaba en el centro de las cruzadas, no tenía autoridad para comandar a los militares. Además, los nobles y los caballeros que participaron en las guerras tenían diferentes objetivos y entendimientos. Al principio tenían un fervor religioso para reclamar la tierra de Dios de Jerusalén, pero con el paso del tiempo la pasión se desvaneció. Comenzaron a saquear y tenían otros motivos malos, por eso fracasaron. Además, las fuerzas militares que lucharon en las cruzadas eran débiles. Los musulmanes, sin embargo, conocían muy bien la geografía, por lo tanto, las cruzadas tuvieron que terminar como un fracaso. 4. Los beneficios de las cruzadas. Fueron capaces de impedir que el Islam entrara en Occidente. Los imperios de Europa se unieron a través de las guerras. Además, la gente tomó conciencia de que vivían en naciones cristianas. Los nobles se debilitaron, el sistema feudal se derrumbó y el comercio y la industria se desarrollaron.
Además, la industria naviera se desarrolló, lo que llevó a la prosperidad de las ciudades costeras del mar Mediterráneo. También hubo un nuevo conocimiento sobre las naciones islámicas. Fueron capaces de hacer contacto con el este. Por último, la Iglesia Católica Romana aumentó su riqueza y el papado se fortaleció. 4. El número romano. Escolasticismo, primera parte. El escolasticismo estaba en el centro de la filosofía romana medieval. 1. Los diferentes periodos de tiempo. En primer lugar, el nacimiento del escolasticismo, del siglo IX al siglo XII. Segundo, el auge del escolasticismo, el siglo XIII. Tercero, la decadencia del escolasticismo, del siglo XIV al siglo XV. 2. Características del escolasticismo. Parece que la palabra escolástico proviene del nombre de la escuela palatina del palacio de Carlomagno, que se llamaba Scola. Sirvió para armonizar orgánicamente la fe y la inteligencia, y la religión y la filosofía. Combinaron el cristianismo y la filosofía griega, y también utilizaron la filosofía para probar la doctrina de la Iglesia. Reajustaron la teología para encajar con su época. 3. El valor del escolasticismo. Trataron de probar racional y filosóficamente las verdades cristianas. La escolástica previno de la errónea interpretación de la verdad. 4. Los defectos del escolasticismo. El escolasticismo pensó con ligereza la crítica histórica y construyó ideas sobre la filosofía absurda. Intentó una interpretación mitológica de la Biblia. Debido a una aplicación exagerada de la lógica formal, surgieron sofismas absurdos. El escolasticismo adoptó teorías que no se ven en la Biblia ni en la historia de la Iglesia. 5. Los principales eruditos. 1 entre paréntesis. Scoto Erigena. Nacido en Irlanda, trabajó en una escuela de palacio en Francia en 845 y fue tratado bien. Escribió Dionysius Areopagita y Divisione Naturae. Tenía un sistema de creencia muy panteísta. 2 entre paréntesis. Anselmo vivió entre 1033 al 1109. Era de Aosta, del norte de Italia. Vivió una vida monástica en la abadía de Bec, en Francia. Se convirtió en abad en 1078 y en 1093 fue elegido arzobispo de Canterbury. Después de un conflicto con el rey Guillermo II, fue desterrado del país. Sin embargo, el rey Enrique I de Inglaterra lo convocó a Inglaterra, donde murió en 1109. Escribió Monologium, Proslogium y Curdeos Homo. 3 entre paréntesis. Pedro
Abelardo nació en Francia en 1079. Cuando tenía 22 años fundó una escuela en París y allí enseñó filosofía. Era muy famoso en Notre Dame en 1115. Cometió el error de casarse secretamente con Eloísa y fue castrado por su tío. Había varios miles de discípulos cuando era abad. Alrededor del 1140 fue declarado hereje y murió 2 años más tarde. Echemos un vistazo a sus creencias. Abogó por el estudio liberal de la teología. Dijo que la revelación de Dios estaba limitada a la fe, la esperanza, el amor y los sacramentos. También dijo que los profetas y apóstoles también podrían estar equivocados. Negó la idea del pecado original. Creía en la expiación, pero creía en la teoría de la influencia moral de la expiación. Dijo que la cruz recuerda al pecador para que se arrepienta. 5 en número romano. Misticismo francés. Hay 2 sistemas de pensamientos principales de la Edad Media de Europa. La primera es la escolástica y la segunda es el misticismo. Una figura mística representativa es Bernardo, 1191 al 1153. 1191 al 1253. Bernardo nació en una noble familia francesa. Su padre murió durante la Primera Cruzada. Su madre era un creyente devoto y Bernardo era el tercer hijo de 7 hijos. Cuando tenía 23 años, él y 30 nobles entraron en la abadía de Citeaux. 2 años más tarde, él y 12 compañeros entraron a la abadía de Clairvaux, donde sirvió como abad y pasó el resto de su vida. Durante la Segunda Cruzada convenció a la gente a participar en la guerra. Bernardo, con su punto de vista más conservador, rechazó las ideas liberales de Abelardo. Anhelaba al Cristo sufriente. Clasificó los distintos tipos de amor que tenemos por Dios. Vamos a hablar de los cistercienses. Los cistercienses heredaron el espíritu de Bernardo. Estas personas cultivaban tierras baldías, cultivaban, evangelizaban a los paganos y difundían la cultura cristiana. Aquí concluye la 8ª conferencia sobre historia de la Iglesia. Gracias.